Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí en su casa de oración. Me alegra nuevamente ver algunos rostros que hace tiempo no veía, y siempre es una gran emoción estar aquí al frente y compartir con ustedes de la alabanza y de la palabra de Dios. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y bueno, pues vamos a confesar con nuestra voz estas palabras, entonando el himno número 46, maravilloso es el nombre de Jesús. Así es que les pido por favor que allí en sus casas puedan tomar este momento, y también aquí nos ponemos de pie por favor, y vamos a entonar este himno, el himno número 46. Maravilloso es el nombre de Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros y Señor, te agradecemos por esta mañana que tú nos permites poder reunirnos. Gracias por la lluvia fresca que nos recuerda, Padre, que tú provees todas las cosas. Gracias por la luz del sol que nos recuerda que tu misericordia es nueva cada mañana, y que si algo ha pasado el día de ayer, Señor, si en algo nos hemos equivocado, si en algo hemos fallado, si en algo hemos pecado, podemos venir delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo y rogarte y humillarnos delante de ti y pedirnos, Padre, que tú nos perdones. Gracias por tu gran amor, por tu aceptación, Señor, porque no tenemos cómo agradecer que tú, Señor, nos recibas aún y cuando no lo merecemos. Te dedicamos esta mañana a los cantos, Señor, te dedicamos nuestro corazón, pero también te pedimos que tú hables, Señor, palabra, aquella necesidad que estamos teniendo, y que nos permitas deleitarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos, amén. Así, de esta manera les voy a pedir también en casa y aquí que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a tener una lectura en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y esta va a ser la meditación de esta mañana. Y vamos a leer todos juntos de los versículos 12 al 29. Mis hermanos, cuando yo estoy en casa y no he podido venir, siempre en las transmisiones me encanta y se me enchina la piel cuando a lo lejos se oyen sus voces, porque me imagino, como dice la Biblia, ¿verdad?, que hay ángeles en el cielo
y que alaban a Dios y se oye tan hermoso y cuanto más aquí. Entonces les voy a pedir que con nuestra voz podamos leer estos versículos del capítulo 2, versículos 12 al 29. Dice todos juntos: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En nuestros tiempos, ¿verdad? Es una palabra muy fuerte, pero que está sucediendo en este momento en el mundo entero. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos, y a continuación vamos a escuchar, antes de entrar en la meditación de esta mañana, algunos anuncios que nuestro pastor tiene para compartir. Dios les bendiga. Estamos agradecidos al Señor porque podemos mantener estos tiempos de adoración, y en manera presencial los domingos es a las 9 de la mañana y a las 11:15 del día. Hay iglesias en algunas partes del país que no han podido retomar
por diferentes circunstancias no han podido retomar los servicios presenciales. Pero nosotros damos gracias a Dios porque hemos podido llevar a cabo esto, y pues la invitación para que como iglesia estemos congregándonos 9 de la mañana y 11:15 del día domingo, los domingos para nuestros servicios presenciales. Gracias a Dios por ello, y quienes no pueden estar en los servicios presenciales, se está transmitiendo vía Facebook y también YouTube, vía internet. Entonces se está transmitiendo en la página o canal que dice Primera Iglesia Bautista de Morelia. Entonces, quienes no pueden estar presentes, esa opción también es a las 11 de la mañana, 11:15 del día y 6 de la tarde que se transmiten estos cultos. Las hermanas de la Unión Femenil se están reuniendo apenas a partir del lunes pasado, empezaron a reunirse ya de manera presencial. Unión Femenil, lunes a las 5 de la tarde aquí en este lugar. Y el miércoles, los miércoles de oración, seguimos enviando por WhatsApp el orden de oración. Hay mucho por qué orar. También en estos días estamos enviando unas imágenes con la información de cada estado de la República. Entonces, para que estemos orando, ese es un propósito de la Convención Nacional Bautista de México. Pero los miércoles como iglesia estamos haciendo estos tiempos de oración. Enviamos el orden de oración, pero también a las 7 de la noche, pues la invitación para conectarnos vía Zoom y que ahí podamos también orar unos por otros. Por videollamada se reúnen los prejóvenes, viernes a las 5 de la tarde. Por videollamada se reúnen auxiliar de niñas, sábados a las 5 de la tarde, y por videollamada se reúnen embajadores del Rey, domingos a las 6 de la tarde. Estamos pues agradecidos al Señor por todo ello. Y una invitación especial. Esta invitación especial es para 20 y 21 de noviembre. Así que aparte ahí esas fechas. 20 y 21 de noviembre tendremos el aniversario 128 de nuestra iglesia. Pues ya cuando estamos hablando de cumplir más de 100 años, pues ya estamos hablando así de mucha historia y de muchas cosas buenas que han tenido que pasar para que estemos aquí. Entonces, la invitación para estar en estos servicios especiales, el sábado 20 de noviembre, el domingo 21 de noviembre, el pastor Constantino Varas de Valdés viene de Guadalajara, viene para compartir la palabra en esos días, y estoy seguro que será una bendición muy grande pues estar en esos días celebrando ¿qué? Bueno, celebrando la palabra de Dios, celebrando la presencia de Dios entre nosotros por muchos años, por todos esos años, y dando gracias al Señor. Y el lema que tenemos para esos días es que todo el mundo alabe al Señor, que todo el mundo alabe al Señor. Pues son entonces los avisos. Dios nos bendiga. Gracias, pastor. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Hoy es el día. No dejemos para mañana, como dicen, ¿verdad? Lo que podemos hacer hoy. Si hoy debemos de ponernos a cuentas con Dios, hagámoslo, porque hoy es el día y esta es la hora que tenemos. Vamos a ponernos de pie y a prepararnos también en casa y entonar el himno número 206. Ven, amigo, a Jesús. Y hermanos,
entonemos de todo corazón este himno y que esas voces tan hermosas se puedan escuchar también en las casas de nuestros hermanos quienes nos acompañan en esta mañana. De los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, nosotros somos los primeros pecadores. Vamos a escuchar la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Pueden tomar sus asientos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Quiero recordé, ya estando ahí, que no dije y necesito decir que hoy retomamos las clases presenciales de la Escuela Bíblica Dominical a las 10 de la mañana, terminando este servicio. Entonces se tiene las clases ya de manera presencial, desde los niños pequeños hasta los adultos mayores se estarán teniendo estas clases, así que será una bendición para quienes pueden quedarse o para quienes vienen en camino para estar a las 10 aquí adelante, será de gran bendición. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Estamos en el mensaje a las iglesias, iniciamos el domingo pasado en el mensaje a las iglesias. Son 7 iglesias y son 7 mensajes allí y estamos entonces en el capítulo 2, los versículos 12 al 28. Es un mensaje poderoso a las iglesias en este tiempo. Y desde luego también la idea de esta meditación es acercarnos
a la Escritura para entender no qué es lo que Dios dice así de manera general, ¿no? Sino qué es lo que Dios me dice a mí, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, pues es para las iglesias, es así en su conjunto, pero no, este es un mensaje personal. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? ¿Qué es lo que Dios dice a cada uno de nosotros? Los sismos nos recuerdan la importancia de construir un edificio que sea capaz de resistir los temblores y terremotos. Hoy recordamos la tragedia del terremoto de 1985, a 36 años de aquel desastre que cambió la vida de México para siempre. Hoy, 19 de septiembre de este 2021, recordamos esa terrible tragedia. Leía que hay un edificio que resistió ese terremoto y los sismos que han venido después. Es la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana tiene un sistema de soportes que ayudan en aquel terreno que es propio de ahí del centro de la Ciudad de México. Esos soportes le ayudan y la estructura que construyeron le ayudan a resistir, porque es capaz de soportar esos movimientos que han pasado en aquellos lugares. Los cristianos debemos resistir también, resistir con firmeza, no caer en el pecado, no caer en la debilidad, no caer en el desinterés y la apatía. Los cristianos debemos permanecer firmes en nuestra fe. Hay muchas cosas que pueden, vamos a decir, sacudir la vida de alguien que tiene la fe en Cristo. En estos últimos tiempos, los asuntos económicos, por aquellos que han visto disminuido su ingreso, los asuntos familiares, porque hay situaciones de mayor tensión en los hogares al haber esta enfermedad, esta pandemia, o en estos últimos tiempos también la muerte o la enfermedad ha causado muchos problemas y muchas personas se han desanimado de la fe. Hay como terremotos que vienen y sacuden la vida de las personas. Pero en medio de todo eso, como cristianos, es la idea y el llamado de Dios es que podamos permanecer firmes y puros. Firmes y puros. En primer lugar, firmeza en la buena enseñanza. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Es el mensaje del Señor Jesús, quien tiene la palabra en su boca, palabra que corta lo que está mal y bendice los corazones. El versículo 12, capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: Dios, el Señor Jesucristo, sigue hablando a nuestros corazones. Su poderosa palabra sigue llegando a nuestra vida y sigue quitando, y viene para quitar lo que está mal en nuestras vidas y cambiar eso y bendecirnos. Pérgamo era el centro de adoración, era un centro de adoración muy importante en aquellas regiones de Asia. Y allí en Pérgamo se había iniciado la adoración al emperador. Era como el centro de adoración al emperador. Si recordamos, el emperador Domiciano fue el primer emperador romano que exigió que se adorara su persona.
Él se consideraba como hijo de los dioses y por lo tanto consideraba que también a él lo deberían de adorar. Pérgamo fue la primera ciudad o la principal ciudad que aceptó esas condiciones, y allí en Pérgamo entonces se empezó un culto de adoración a el emperador. Obviamente esto es un dato histórico, pero también es un dato que corresponde a aquel momento y a aquellas circunstancias, y que es idolatría. Además, ahí había en Pérgamo varios templos de adoración a diferentes dioses paganos. Era por lo tanto un lugar difícil para una persona que deseaba ser fiel a Dios. Y era tan difícil ese lugar que hubo por lo menos uno que murió por su fe. Dice el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Donde mora Satanás es una referencia a un lugar donde se ha dado completamente la espalda a Dios. Un lugar donde no se tiene en cuenta al Señor y se han entregado más bien a otras actividades, pero sobre todo otras creencias. Como en Pérgamo, esa ciudad se habían entregado a la adoración al emperador y a la adoración a otros dioses. Antipas había sido un testigo fiel, que había permanecido fiel al Señor y que inclusive murió por el Evangelio. Quiero aprovechar en este momento para expresar de todo corazón nuestro sentimiento. Nuestro corazón está con nuestros hermanos que han perdido un ser amado, pero particularmente con los hermanos y las iglesias que en esta pandemia han visto morir en el Señor, pero es así, en este caso a los pastores de las iglesias que han muerto, es decir, los pastores que han muerto en esta pandemia. Y recordamos con mucho aprecio al hermano Juan Escobar, el pastor Juan Escobar de la iglesia Betel de Zamora, Iglesia Bautista Betel de Zamora. En esta semana falleció. Nuestro abrazo fraterno para la iglesia Betel, para la familia Escobar. Dios les bendiga poderosamente. Cuando se pierde un ser amado, es algo que deja una marca muy profunda en el corazón. Y esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, sabía lo que era eso. En este caso, Antipas, testigo fiel, dice el Señor, fue muerto entre vosotros, dice, donde mora Satanás. Pero la iglesia había sido muy débil en su enseñanza. Es decir, el Señor está con la iglesia, el Señor está con esta iglesia de Pérgamo, pero también le dice en qué cosas tiene que mejorar. Y la iglesia había sido muy débil en su enseñanza y permitió enseñanzas equivocadas dentro de la congregación, y permitió enseñanzas equivocadas que las personas que estaban ahí, con su ejemplo, con su conducta, estaban dando. Mire lo que dice los versículos 14 y 15.
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina, es decir, la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así que dos enseñanzas, la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. Estas enseñanzas, dicen los estudiosos, que muy probablemente se trataba de que aquellos que enseñaban a amar el mundo y los placeres de este mundo, amar el dinero, las fiestas paganas, los placeres sexuales fuera del matrimonio, todo esto, porque Balaam representa eso, el que ha vendido su conciencia, un profeta falso que por dinero está dispuesto a profetizar en contra del pueblo de Dios. Esa es la historia que leemos en el libro de Números, allí en el Antiguo Testamento. Y en el caso de los nicolaitas que menciona aquí, era una doctrina, una enseñanza que promovía el desorden sexual, la inmoralidad. Era una doctrina que promovía eso. Así que estamos hablando aquí de una iglesia que ha permitido que eso llegue. Y es triste, pero hoy en día hay iglesias que toman prestado de otras partes de la sociedad, del mundo, toman prestado enseñanzas, toman prestado rituales, liturgias, toman prestado formas de vestir, formas de actuar, fechas en el calendario, en fin, muchas cosas toman prestado de diferentes lugares. Y no hay entonces una firmeza en la palabra de Dios, sino que hay iglesias que terminan ofreciendo, como leemos en el Antiguo Testamento, un fuego extraño, una enseñanza equivocada, una enseñanza no buena. Ahora, lo triste del asunto es que esto se permite desde los hogares, desde las familias. ¿Qué están recibiendo los niños? ¿Qué enseñanza están recibiendo los niños? ¿Qué enseñanza están recibiendo los jóvenes? Hemos estado reflexionando en el programa de radio los sábados sobre el tema de la educación sexual integral. Este término, educación sexual integral, es un término que nos han querido imponer de parte de diferentes autoridades, con la idea de enseñarles a los niños y a los jóvenes a ser más tolerantes en su sexualidad y a experimentar, tener diferentes experiencias sexuales, o tolerar y respetar y aprobar la conducta sexual prácticamente de cualquier persona, cualquiera que sea su forma de actuar. Y esas enseñanzas están buscando meterse dentro de los hogares. Por eso yo decía, lo triste del asunto es que desde las casas, desde los hogares, se permiten muchas de estas cosas a través de los medios de comunicación y a través de mucha información que llega a los niños y a los jóvenes, y no se les enseña el camino correcto. Así que dice
unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La mala enseñanza se corrige con dos cosas: arrepentimiento, un sincero arrepentimiento de lo malo, y firmeza en la buena enseñanza. La espada viene para cortar lo que está mal y para bendecir en lo que es bueno. Y nosotros debemos cortar lo que está mal en nuestra vida. Dios nos llama a ser vencedores, no a ser vencidos por el pecado. Y Él nos dará el alimento espiritual para este desierto en el que estamos. Un nombre nuevo, de una persona nueva en Cristo para entrar en la presencia de Dios. Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná es el alimento que Dios le dio a su pueblo cuando estaban en el desierto. Y si este mundo en el que estamos es un desierto espiritual, Dios nos va a dar el alimento espiritual para fortalecer nuestras vidas. Y le daré, dice, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y eso es una nueva identidad, y la identidad que Dios nos ha dado. Cuando nos hemos acercado a Cristo, la identidad es discípulos. Somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Jesús, somos hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad espiritual. Y el que es cristiano, como dice aquí, sabe que es cristiano. Por eso dice, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si verdaderamente somos cristianos y nos podemos llamar así, lo sabemos. Hoy día hay muchas enseñanzas falsas: placer, dinero, sexo, vanidad de la mente, éxito según el mundo y un largo etcétera. Llenemos nuestro corazón y nuestra mente de la enseñanza de Cristo. Llenemos nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios. Así que el primer asunto que vemos aquí es firmeza en la enseñanza, en la buena enseñanza. Pero el segundo asunto es pureza del libertinaje actual. Pureza del libertinaje actual. Hay pecados que pueden ser cometidos en secreto, como los aspectos sexuales. Pero Dios conoce todo, pues su mirada todo lo examina, y es firme y es santo. Dice el versículo 18 en el mensaje a la iglesia de Tiatira: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, ojos que escudriñan todo, que ven todo, que conocen todo, y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: pies semejantes al bronce bruñido es firme. El Señor está firme y está viendo nuestro corazón, está viendo nuestros pensamientos y conoce lo que hacemos en público o en privado. Conoce nuestras cualidades, pero también conoce nuestros problemas. Versículo 19: yo conozco tus obras
y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia con amor, una iglesia entusiasta, una iglesia que servía, una iglesia muy activa, pero sí tenían entre ellos un probable caso de inmoralidad sexual. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El contexto en el que se encontraban la iglesia de Tiatira, ofrecían también cultos, tenían centros religiosos donde había lo que le llamaban la prostitución sagrada, o mujeres, hombres que se prostituían, pero que estaban en esos centros de adoración. Y esa prostitución entonces la dedicaban a sus dioses. Aparentemente, el caso de este caso que menciona, que toleras a esa mujer Jezabel, dice ahí, que toleras a esa mujer Jezabel, aparentemente lo que está diciendo es que esa mujer no se llamaba de esa manera, pero le llama así por el caso del Antiguo Testamento de la mujer Jezabel, que quiso ser reina y efectivamente mató y destruyó a muchas personas y hizo cosas terribles. Se lee en el Antiguo Testamento, en la historia de los reyes. Esa mujer tenía un corazón perverso que contaminaba a otros, y que no tenía, Jezabel no tenía ningún límite en el aspecto moral. Moralmente no tenía ningún límite. Así presenta el caso de esta persona en la iglesia de Tiatira. Y aparentemente esa mujer en la iglesia de Tiatira enseñaba que no era problema ir y comer de lo sacrificado a los ídolos, que no era problema ir y mezclarse con las prácticas de aquel tiempo, la inmoralidad sexual que había en aquel tiempo, y probablemente esa misma mujer cometía esos actos. Y la iglesia, en este afán de ser una iglesia amorosa, la toleraba. En ese afán de ser una iglesia muy amorosa, permitía que estuviera ahí, y esa mujer estaba enseñando a otros sus mismas conductas, cosas que cometían a escondidas en una habitación, pero que Jesús sí sabía lo que estaba sucediendo, sí conocía. Y lo peor de todo era la falta de arrepentimiento. Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El castigo es un llamado al arrepentimiento, es decir, el Señor Jesús trae un castigo, pero ese castigo, ese sufrimiento que viene como consecuencia del castigo, en realidad es un llamado a arrepentirse. Versículos 22 y 23. He aquí, yo la arrojo en cama. Si en cama había cometido su inmoralidad, ahora caía enferma en la enfermedad. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón,
y os daré a cada uno según vuestras obras. Fuertes palabras del Señor, pero la idea es que no permitamos la inmoralidad ni en nuestra vida ni en nuestra familia, y que como iglesia enseñemos el camino de la pureza. La pureza. Ahora, ¿cómo puede alguien ser inmoral hoy en día? No necesita siquiera estar con otra persona, sino que a través de las imágenes, a través de la pornografía, a través de muchas cosas así, y que abundan en el internet, en las redes sociales, a través de todo eso, la inmoralidad se va apoderando del corazón de las personas. A través de todo eso se va apoderando. Nosotros entonces tenemos que amar la pureza. En nuestro México, el doble sentido, las bromas, el coqueteo que no es correcto, todas esas cosas contaminan nuestro corazón, contaminan nuestra alma. No debemos dar lugar, mucho menos permitirnos otras cosas, porque dice el Señor Jesús que el que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró. No todos cayeron en esa inmoralidad, porque había quienes vivían en una verdadera pureza. Versículos 24 y 25, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Tenemos que mantenernos firmes en la pureza que es en Dios. Vencer y tener autoridad es ganar el respeto y tener autoridad moral en todo lugar. Versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La verdadera autoridad moral y espiritual es cuando hemos vivido una vida de pureza. Esa es la verdadera autoridad moral y espiritual. Si hemos vivido una vida de pureza. Ahora, si veníamos mal y como dice aquí, nos hemos arrepentido y cambiamos nuestra vida, pues de ahora en adelante vivir una vida de pureza. Y entonces tendremos esa autoridad que está hablando la Escritura. Dice que tendrán autoridad sobre las naciones. La autoridad sobre las naciones no es esa autoridad política, civil, militar, no es eso. La autoridad sobre las naciones es un carácter puro, limpio delante de Dios, y que todas las personas puedan ver en nosotros una vida pura, limpia. Jesús ofrece su luz en medio de un mundo de tinieblas, versículos 28 y 29, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos encontramos en una sociedad hipersexualizada. Películas, videos, televisión, internet, imágenes, revistas, chistes, educación sexual integral en las iglesias, en las escuelas, de tal manera que
Todos, en alguna forma, hemos escuchado, visto, oído información de ese tipo, de esa hipersexualización de esta sociedad. Por lo que la pureza sexual en nuestra vida es cada vez más difícil de encontrar. La necesidad de pureza es muy grande. Por eso yo le pregunto a usted en esta hora, ¿su vida es limpia? ¿Su vida, su corazón, su mente, su vida es limpia, verdaderamente en pureza? Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de vencer y tener autoridad moral y espiritual. Termino con lo siguiente. Hoy, 19 de septiembre, recordamos el terremoto de 1985. Una enorme tragedia, algo impresionante que sucedió y que marcó México para siempre, pero que nos demostró también que cuando algo se construye mal, se va a caer. La vida de usted, mi vida, cada uno de nosotros, si no está firme y si no vivimos en pureza, se va a caer. Construyamos nuestra vida firme en la enseñanza de la palabra de Dios y en una vida de pureza, de tal manera que tengamos autoridad moral y espiritual. Y estar firmes en la palabra y vivir en esa pureza en nuestra vida solamente es posible si nos acercamos a Jesucristo. Solamente es posible si ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida en Jesucristo. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno en particular, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, que aprendamos a amar tu palabra y a estar firmes en tu palabra. Que hoy decidamos dejar falsas enseñanzas, falsas doctrinas y estar muy firmes en tu palabra. Y también, Señor, que decidamos estar en una vida de pureza, no permitir en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestra vida aquellas cosas que son de inmoralidad. Bendícenos, Dios, y guíanos en este camino, Padre, con tu luz, con tu preciosa luz, que guíe nuestros pasos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Wow, hermanos, la verdad es que creo que es una meditación que requiere más tiempo. Estamos bombardeados, hermanos. Nuestros niños toman sus clases en esas pantallas. Pero, como dice el versículo, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga, y hagamos lo que nos corresponde hacer. Solo Dios es santo, pero Él nos permite participar y acercarnos a Él. Y
Bueno, con ese corazón agradecido a nuestro Dios, es momento de recoger las ofrendas. Así es que le pido a mis hermanos encargados que puedan pasar, por favor. Y que Dios pueda recibir lo que nosotros hemos dispuesto y que su obra pueda ser realizada a través de estas ofrendas. Hermano David, ¿nos puede guiar en oración? Antes de orar, hermanos, un anuncio. Ahorita inicia la escuela dominical y nada más va a haber una clase de adultos, tanto los adultos mayores como los adultos más jóvenes. Esa clase va a ser allá por la casa pastoral, por aquella entrada. Los que se vayan a quedar a la escuela dominical, pasen inmediatamente para allá para desalojar. Nada más sería eso. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la constancia, lealtad de cada uno de tus hijos que están presentes, tanto físicamente como a través de los medios. Tu fidelidad es grande e inmensurable para con tu pueblo, pero permite, Padre, que esa fidelidad sea correspondida por tus hijos, que cada una de nuestras vidas, donde estemos, de palabra y de hecho, te honren y te glorifiquen. Recibe estas ofrendas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les pido, hermanos, que estemos de pie. Vamos a tener esta oración de bendición. Dice la palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre nuestro, te damos tantas gracias, Señor, porque nos podemos refugiar en ti, Señor, de los dolores, de los quebrantos, de las angustias. Y te pedimos que así, Señor, tú sanes cada corazón, si hay dolor, si hay tristeza, pero también que tú fortalezcas en salud el cuerpo de nuestros hermanos que están enfermos. Pedimos tu bendición en esta semana. Padre, que tú fortalezcas y bendigas y que tú hagas prosperar según tu gran misericordia, Padre, todos nuestros trabajos. Bendice a tu iglesia, bendice a cada familia, Señor, bendice a cada uno de nosotros, Padre, según tu gran favor. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces. Alabado seas y enaltecido seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga. Y vamos a, ya saben, quienes van a pasar a la escuela bíblica dominical, pueden hacerlo en este momento. Y
si ustedes también, si alguien se va a retirar, ya saben, mis hermanos de aquí de la izquierda por la puerta principal y mis hermanos de aquí de la derecha por Madero 380. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga.